Bien, chicos, saludos, buenas tardes. Vamos a continuar con la dinámica de trabajo que iniciamos la clase pasada. Comenzamos a trabajar con HTML, ¿no? Solamente a modo de recordatorio, por aquí les voy mostrando en la dinámica de trabajo. Vamos a tener la oportunidad en nuestra dinámica de trabajo, de utilizar varias de estas tecnologías. Vamos a revisar hoy lo que tiene que ver con HTML y espero que CSS quizás nos dé chance de avanzar un poquito con el Git. Esa es la expectativa de la clase de hoy. Vamos a ver cómo avanzamos. Creo yo que sí nos dé oportunidad. El objetivo de fondo es que vamos a ir revisando, como les comenté, lo necesario de cada tecnología, porque cada tecnología es un mundo infinito de cosas, pero vamos a revisar lo justo y necesario para completar el primer proyecto. Aquí les pido un voto de confianza porque vamos a tocar los elementos conceptuales que nos haga falta dominar a fin de completar nuestro primer proyecto. El primer proyecto va a ser una vuelta completa de todas estas tecnologías, ¿no? Entendiendo que cada proyecto, digamos, este nivel sería el nivel de profundidad con el que estamos tocando en primera instancia los elementos conceptuales que hacen falta trabajar allí. Bien, dicho esto, voy a continuar por acá con, dicho esto, vamos a continuar por acá. Bien, con los primeros conceptos aquí. Iniciamos. Me confirman por el chat si tenemos este archivo. Este archivo, recuerden que lo trabajamos la clase pasada, y si no lo tenemos, pues abrimos un archivo que sea extensión .html. Por favor, me escriben por el chat. Dubravka, Gabriel y Raúl, y los que se vayan sumando. Si lo tengo, no lo hice, dice Gabriel, Gabriel Josefino. Bueno, muy sencillo, vete a una carpeta. O más bien, en el proyecto que hicimos, lo que necesito es que tengas un proyecto nuevo. Cuando digo un proyecto nuevo, me refiero a esto, ¿no? Dubrasca lo tienes el archivo. O simplemente podemos abrir un archivo nuevo. Vamos a abrir un archivo nuevo, no hay problema con eso. Vamos a abrir un archivo nuevo. Hacemos clic en el icono que aparece al lado del texto, esquina inferior derecha. Bien, vamos desde el principio. No pasa nada si no lo tenemos. Voy a asumir que se instalaron el VS Code, Dubrasca, porque sí entiendo que lo teníamos. Sería algo así. Abrimos una ventana nueva del VS Code, voy a cerrar la anterior, no pasa nada. Y en una carpeta, abrimos una carpeta, voy a buscarme una carpeta acá. Vamos a abrir una carpeta nueva. Voy a colocarle HTML fundamentos, una carpeta nueva, y esa carpeta simplemente la voy a arrastrar a mi VS Code. Aquí está. Aquí está. Tengo una carpeta nueva. Voy a cerrar estas ventanas emergentes que tengo por acá. Y debería tener esto. HTML-fundamentos. Estoy allí. HTML-fundamentos. Muy bien. Voy a levantar el terminal con control J. Lo mismo lo podemos hacer por aquí, ¿no? Terminal, nuevo terminal, control J. Hace un rato les mostré cómo crear un archivo desde acá, desde el icono que aparece al lado del nombre. Vamos a aprender, vamos a grabarnos la forma de hacerlo desde el terminal para que también, bueno, vayan conociendo trabajar desde allí, ¿no? En el caso de Windows, si ustedes están en Windows, se crea con la siguiente sentencia: new-item con I mayúscula y el nombre del archivo. En este caso lo voy a colocar, vamos a colocarle home.html. Home.html en el caso de Windows. New item con N mayúscula, guión I mayúscula, espacio, home.html. Y le dan enter. En el caso de Linux o Macs, pues sería algo así: touch.home, perdón, touch, espacio y el nombre del archivo. Y tengo el nombre del archivo. Tenemos un archivo nuevo, .html. ¿Lo tienen? Listo.
Perfecto. Entonces, el nombre del archivo, ya lo tenemos allí. Bien, en ese archivo que ya acabamos de crear, en ese archivo que acabamos de crear, vamos a colocar el signo de exclamación invertido. El signo de exclamación invertido nos permite, en el signo de exclamación invertido, nos permite definir un documento base HTML. Repito, un documento HTML HTML es digamos, el lenguaje que nos permite darle estructura a nuestro proyecto. A modo de repaso también, lo comentamos la clase pasada. Saludos, Dervis. Hoy está Dervis y Dubraska. Los nuevos brindan. Dervis y Dubraska que no vinieron la clase pasada. A modo de repaso rápidamente por acá, Ok, les decía la clase pasada que el documento HTML nos permite darle estructura. Por ejemplo, si todo esto fuese una aplicación, la parte de la barra arriba de navegación, los panes laterales izquierdos, en la parte central, la parte, digamos, de abajo, lo que se llama el footer. Eso es lo que nosotros solemos identificar con el HTML, la estructura del proyecto, esta estructura. Y les comentaba que un documento HTML, básicamente, o más bien los elementos HTML, son de este tipo. Son de tipo llaves. Tenemos una llave de apertura y una llave de cierre. Ahí está. Y el conjunto entre la llave, entre el símbolo de apertura y el de cierre con el contenido es lo que se conoce como un elemento HTML. Todo esto. Pregunte, Gabriel, deje la pregunta ahí, escríbala en el chat. Bien, dicho esto, acabamos de colocar, acabamos de crear un... Gabriel, si nos puedes escribir la pregunta, sería genial. Acabamos de colocar la estructura típica de un documento HTML. Me voy a disponer a revisar los elementos que la componen. La primera línea, en este caso, básicamente identifica el documento HTML. Por el momento, podemos borrar la información de meta para simplificar las cosas y no pasa nada. Un nuevo archivo de aquí, una de las formas simples. Te ubicas en el panel lateral izquierdo, la forma más simple, botón derecho, New File. New File, y le colocas el nombre home.html. Panel lateral izquierdo, botón derecho, New File, nuevo archivo, y ahí queda. Listo. Ok. Eh, Fíjense algo. Veíamos lo que está dentro del head, lo que está, no, no ese tipo. Ajá, no entiendo la pregunta. Lo que está dentro del head, aquí este title, es lo que vamos a visualizar en la pestaña de nuestros documentos. Y lo que está dentro del body es lo que nosotros vamos a visualizar en el navegador. Me explico. Por ejemplo, vamos a colocarle aquí dentro del header, vamos a colocarle un nombre, blog de Josefina, ¿no? Vamos a colocarle un nombre que ustedes puedan identificar. Pueden colocar blog de Josefina o blog de Ruperto, ¿no? Y vamos a colocar un pequeño H1 acá. Un H1 o los headers, que son las H dentro del documento HTML. Esta etiqueta de body es donde está el cuerpo principal del proyecto. Entonces, lo que coloquemos dentro de las etiquetas de body es lo que vamos a estar visualizando en la página. Vamos a hacer un ejemplo. Pregunta, ¿todos tienen el documento base HTML? Colocaron el signo de exclamación invertido y tienen esta estructura. Me escriben por el chat. Sí, lo tengo. Ok, perfecto. Ok, entonces aquí vamos a tener, fíjense, todo lo que nosotros tenemos dentro del body, dentro del documento HTML, tiene etiquetas de apertura y etiquetas de cierre. Fíjense lo que vamos a hacer. Voy a mover para que sea más legible un, un espacio a la derecha, lo que está dentro de las etiquetas HTML.
Lo acabo de mover. Acabo de mover. Dice ahí una nueva carpeta fuera de la carpeta principal. No, 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 no. Abrimos una carpeta nueva, Gabriel. Abrimos una carpeta nueva. Una carpeta nueva. HTML fundamento. Abre una carpeta nueva. O si estás en el proyecto donde estamos, no importa. Puedes trabajar en el mismo proyecto, no pasa nada. Ah, pero ábrete un archivo nuevo que se llame home.html. Voy a darle zoom aquí y simplemente para comentarles lo siguiente. Tenemos la etiqueta de apertura y cierre del documento HTML, la etiqueta de apertura y cierre de head, la etiqueta de apertura y cierre de body. Todo lo que colocamos dentro de body es lo que vamos a colocar, es lo que se va a ver en nuestra página. Voy a colocarle aquí para que lo identifiquemos. Título del, vamos a colocarle blog de deportes, no sé, un blog de deportes. Y estas dos cosas, voy a colocar aquí Josefino con J mayúscula. Ok, listo. Entonces, blog de deportes. Estos dos títulos que he cambiado aquí, vamos a ver cómo se están visualizando. Repito, tenemos la línea uno que simplemente indica que el documento es HTML, la línea 2 que nos indica el lenguaje con el que vamos a estar trabajando, las etiquetas del head nos permiten identificar, bueno, ciertos parámetros de configuración o lo que se conoce como metadatos. Las etiquetas de title nos permiten identificar lo que va a estar en la pestaña de nuestra página. Identifican la pestaña de la página y lo que está dentro del body es lo que vamos a estar visualizando en la página. Vamos, la clase pasada instalamos una extensión que se llama Live Server. Aquellos que no la tengan, Live Server es esta que está acá, la instalamos. Si ya la tenemos instalada, cuando yo hago clic en el documento, en la esquina inferior derecha aparece un botón que dice Go Live. Voy a hacer clic allí y eso debe levantar aquí en el navegador que yo tenga predefinido por defectos. Aquí, blog de deportes, ¿no? Entonces aquí tenemos predefinido. Aquí está el H1 y aquí está lo que está dentro del title. ¿Todos lo tienen? Listo, Raúl, gracias. Raúl, Gabriel, Dubraska, Dervis, para seguir avanzando, solamente confirmando. ¿Qué estamos haciendo? Estamos escribiendo HTML y lo que quiero que entiendan es que digamos, la aplicación en mi computadora que me permite interpretar código HTML es el navegador web. Excelente, Dubraska. Ok, vamos a continuar. Fíjense, dentro del body, otra de las cosas que nosotros vamos a necesitar o necesito que identifiquen es que, aparte creo les comentaba en la clase pasada, aparte de los headers, hay otras etiquetas que nos permiten trabajar. Vamos a colocar en primera instancia los comentarios. Fíjense los comentarios. Los comentarios, voy a hacer clic aquí en el botón de editar. Y en mi caso, déjame colocar el idioma aquí en inglés. Y cuando hago clic en el botón de editar aquí en la pestaña, veo que la combinación de teclas que me permite agregar comentarios es control slash. ¿Qué significa eso? El comentario en HTML es esto, ¿no? Aquí. Es esta secuencia de comandos. Si ustedes, por favor, revisen en la pestaña Edit, revisen esta última, el antepenúltimo línea de la ventana emergente cuando hacemos clic en Edit. Fíjense que en mi caso es Control y el slash. Cuando presiono Control slash, se agrega la combinación de caracteres que me permite incorporar un comentario. Estos, voy a colocar aquí, headers, por ejemplo, headers en HTML.
este texto que estoy escribiendo, que es un comentario, es un texto que yo no voy a ver en la aplicación. Es decir, cuando voy a mi aplicación, aquí, y refresco, es un texto que no veo. Estoy refrescando, pero no lo tengo allí. Si yo vamos a confirmar, vamos a colocar un H2, vamos a colocar aquí primer artículo, artículo, primer artículo, y yo me voy aquí a mi aplicación. ¿Dónde está mi aplicación? Aquí está, primer artículo. ¿Ok? Entonces, ¿el comentario qué es? El comentario son notas que vamos dejando para aclarar el código. Y cada vez que escribimos, pues podemos utilizar los comentarios para explicar o para aclarar qué estamos haciendo. La clase pasada les comentaba que el código que nosotros vamos escribiendo dentro de este entorno, que es un entorno de desarrollo integrado, pues básicamente nos permite es que se comience a construir, ¿no? Lo que nosotros estamos, lo que nos pidieron. Bien, entonces tenemos las etiquetas de header que me permiten agregar básicamente títulos, subtítulos y subtítulos. Aquí tenemos del H1 hasta el H6. Otras etiquetas importantes voy a colocar con las que vamos a estar trabajando son las etiquetas. Voy a colocar aquí eh, un comentario. Las etiquetas en este caso, eh, de listas, ¿no? Vamos a colocar aquí el comentario, control slash, ubicaron la combinación de teclas que les permite agregar un comentario de manera rápida. Hacen clic aquí en edit y ubican. Les digo que en mi caso es control slash porque cambia según el sistema operativo. Puede ser control slash, puede ser control llave, dependiendo del sistema operativo. ¿Lo tienen? Voy a colocar aquí listas no ordenadas. Cuando le pregunto lo tienen, la idea es que me respondan por el chat, muchachones. Ok. Oye, están expresivos, pero al 1000%. Sí, no, no lo tengo, sí lo tengo. Bueno, con el caso de las listas, aunque se ve raro, sin usar el comando. Ok, no entiendo. Lo tengo, aunque se ve raro, tengo que darle clic desde el propio terminal. Ah, desde el terminal. Será desde aquí de la ventana. Aquí, ahí, supongo que quieres decir. La idea es que puedas utilizar la combinación de teclas. Bien, en el caso de las listas no ordenadas, de nuevo, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Estamos revisando cuáles son las etiquetas más comunes en el caso de HTML que me permiten ir construyendo lo que quiero hacer. En el caso de las listas no ordenadas, voy a colocar aquí un H3, voy a colocar aquí un H3 y voy a colocar lista de mercado. Y esa lista de mercado va a estar dentro de un UL. ¿Qué es UL? Es el acrónimo de Unordered List, lista no ordenada. Bien, en este caso, muchachos, las listas no ordenadas, ajá, las listas no ordenadas están compuestas por elementos de lista. Es decir, yo cuando voy a agregar elementos a la lista, tengo que colocarlos dentro de un LI. ¿Qué es un LI? Un list item, un elemento de esa lista o un ítem de la lista. Por ejemplo, tomates. Y voy a colocar aquí otro LI. Cebollas. Voy a colocar aquí cebollas. Cambures. Ok, ahí tengo tres elementos. Esos tres elementos, fíjense, tengo un UL, que es una lista no ordenada, y dentro de ese UL tengo tres elementos de la lista. Cuando me voy a mi navegador, aquí tengo la lista, la lista de mercado y los elementos dentro de la lista, dentro de la lista no ordenada. Entonces, en resumen, las etiquetas UL me permiten agregar listas no ordenadas.
¿Lo tienen? Allí. Seguimos. Voy a seguir. Sí, desde la ventana. Ok. Listo. Todo esto que estamos escribiendo, listo. Perfecto. Gracias, Raúl. Vamos con otra etiqueta que, de nuevo, estamos revisando las etiquetas. HTML tiene muchísimas etiquetas. Lo que voy a hacer es revisar las etiquetas más comunes. Más comunes que vamos a ir utilizando. Otra de las etiquetas comunes que vamos a ir utilizando, así como tenemos listas ordenadas, tenemos las listas ordenadas. Voy a colocar un comentario. Listas ordenadas. Listas ordenadas. Las listas ordenadas, en este caso, son de tipo OL y al igual que en el caso de las listas no ordenadas, yo voy a ir agregando elementos de la lista. De nuevo aquí, tomates, por ejemplo, otro elemento de la lista, cebollas y pimentón. Pimentón, pimentón. Ahí está. Cuando voy a revisar, la diferencia es que aquí este agrega un orden. Entonces la diferencia entre las listas ordenadas y las no ordenadas es que las ordenadas le agregan un número. Pero espero ponerme el día. Ok, igual estamos grabando. Estoy atenta por acá para la información. Ok, Davis. Igual estamos. La clase pasada quedó grabada. ¿Tú le pasaste la clase a Dervis? La clase pasada se le pasaste a Dervis. Están. No, pero si quieres, estoy conversando con Aranza, quien nos está apoyando. Copia el enlace, por favor, y lo vuelves a colocar ahí en el. Sí, igual te lo dejamos por ahí el enlace de la clase pasada para que instales las cosas. De todas formas, tranquilo, tranquila. Vamos por aquí avanzando. Fino. Listo. Ok, entonces, de esto que estamos haciendo lo vamos a repasar porque el proyecto los proyectos que vamos a ir trabajando van a ir necesitando todos estos conceptos. Que es importante que se vayan familiarizando un poco con ganar familiaridad de cómo se ve el código, ¿no? De cómo se ve, estas son etiquetas, etiquetas de apertura, etiquetas de cierre y un poco el concepto. Todo esto, todo para que se vea, lo estamos escribiendo dentro del body. Tenemos las listas no ordenadas. Otra de las cosas que vamos a ver o que vamos a utilizar van a ser las imágenes. El trabajo con las imágenes. Vamos a inscribir aquí imágenes. Bien, en el caso de las imágenes, utilizamos la etiqueta IMG. La etiqueta IMG es una de las etiquetas que dentro de HTML no tiene una etiqueta de apertura, una etiqueta de cierre, sino que, fíjense algo, tiene la etiqueta, el nombre IMG y estos elementos que están aquí, estos parámetros, estos se llaman parámetros, son parámetros que configuramos. Los parámetros, en este caso, modifican el comportamiento de la etiqueta. IMG tiene varios parámetros. IMG. Si nosotros tuviésemos duda de cómo trabaja IMG, una forma de aclararla es, nos vamos a la documentación o utilizan la IA de su preferencia, también nos va a ayudar. Pero simplemente escribimos aquí, creo que se los he comentado, si llegamos a tener dudas de una etiqueta IMG, Mozilla Developer Network, MDN, Mozilla Developer Network, es la fundación que tiene actualizada la documentación de varias tecnologías web, dentro de ellas HTML y CSS. Entonces, al revisar IMG de Mozilla Developer Network, hacemos clic en el primer enlace y nos muestra cómo se utiliza esta etiqueta, ¿no? Y los parámetros que tiene. Cuando digo los parámetros, me refiero a lo siguiente, ¿no? Cada Ajá, cada etiqueta, los atributos, estos atributos que están por acá, los parámetros, aquí están. Están algunos de los atributos que nosotros podemos modificar. Todos estos son atributos que podemos modificar y aquí está la explicación. No vamos a revisarlos todos porque, bueno, hay muchos, ¿no? Pero les comento, por ejemplo, los que vienen por defecto.
Los que vienen por defecto son estos que están acá. Este SRC, que es la ruta de la imagen. Vamos a buscar una imagen que podamos utilizar. Vamos a buscar una imagen. Siempre tengo un gatico por aquí a la mano. Voy a ponerlo aquí. Busquen una imagen de un gato y simplemente la voy a arrastrar. Voy a arrastrarla para acá. No quiso. Gato rebelde. Vente, aquí está. Aquí está un gato. Aquí está mi gato. ¿Qué se hace? Ok, entonces en el parámetro SRC colocas la ruta de la imagen. En nuestro caso, vamos a colocar pues cat1.png. Ahí está. Si la imagen está directamente en el archivo raíz, coloco el título de la imagen. Aquí en el parámetro ALT, fíjense cuál es un poco los términos que se utilizan, ¿no? La etiqueta corresponde, todo este conjunto es un elemento HTML, lo que estoy señalando. Este es el nombre de la etiqueta. Los elementos que están dentro de la etiqueta se conocen como parámetros. Los valores que yo coloco dentro de las comillas son los argumentos de estos parámetros. Entonces, los parámetros reciben argumentos y estos parámetros o atributos, eh, digamos que mejoran o modifican el comportamiento de la etiqueta o le dan algún tipo de sentido. Continúo. El parámetro ALT, fíjense que cuando yo me ubico, lo define como este atributo. Atributo lo podemos manejar como sinónimo de parámetro. Este atributo aquí tiene una descripción, pero lo que básicamente nos permite hacer es colocar una descripción de esta imagen en el caso que no cargue. Por ejemplo, imagen de gato. Imagen de un gato arrepentido. ¿Qué significa eso? Que cuando yo voy a mi aplicación, aquí tengo la imagen de un gato. Un detalle. Fíjense que el gato, las dimensiones, fíjense algo, las dimensiones del gato, pues son bastante grandes. Esto depende de la imagen. Ahora, ¿nosotros podemos modificar eso? Sí, sí podemos modificarlo. Recuerden que lo que nosotros estamos haciendo básicamente es esculpir, permítanme el término, con las herramientas que nos permite HTML, el diseño que nos comparte el de interfaz de usuario o diseño de experiencia o el diseñador, ¿no? O el de experiencia de usuario. Ok, fíjense, hay otro parámetro que nosotros podemos agregar aquí, que es el ancho o el alto, ¿no? Width. Si yo, por ejemplo, le coloco, vamos a suponer 200, aquí cambia la imagen. Si solamente agrego un parámetro, ancho, y no agrego la altura, height, él la va a tomar cuadrado. Es decir, si solamente agrego 200, el HTML va a tomar 200 por 200, a menos que yo especifique, por ejemplo, de altura 100 y queda algo así, como esto. Queda extraño. O lo especifique, no sé, así y queda así estirado. ¿Ven? Entonces, si yo no especifico la altura, él lo toma cuadrado. Ahí está. ¿Lo ven? ¿Funcionó? Vamos a colocarle aquí 150. Son 150 píxeles. 150. Ahí está un poco más, un poco mejor, mucho mejor. Hasta ahí me van siguiendo. ¿Qué hemos agregado? Listas no ordenadas. Hemos agregado listas ordenadas. Hemos agregado imagen. ¿Me van siguiendo? Díganme sí, no. Sí, ok, perfecto. Ok, vamos a agregar, fíjense, con respecto a las imágenes, hay un tema que quiero comentarles, ¿no? La imagen, sí, claro, la imagen la descarga, primero te descargas una imagen, ¿no? Yo me descargué una imagen y la tenía aquí en mi carpeta de descargas y la mueves a la carpeta del proyecto. Eso es lo que hay que hacer. Es decir, imagínate que esta imagen, yo tengo una imagen de un gato, la descargas a la carpeta del proyecto y simplemente la arrastras hasta aquí a la carpeta del proyecto
Y luego en el código HTML escribes en el atributo src de source, le colocas el nombre dentro de comillas. El argumento que recibe este atributo es el nombre de la imagen con su extensión. Aquí está. Mi imagen se llama cat.png y la coloqué aquí cat.png. Ok, listo, perfecto. Ahora, les comentaba, cuando nosotros vamos construyendo un proyecto, las imágenes no las tenemos cargadas, digamos, aquí tiradas en desorden, ¿no? Si yo tengo otra imagen, por ejemplo, vamos a buscar otra imagen aquí, aquí está otro gato, voy a colocarle aquí gato2.png y me voy a mover esta imagen. Vamos a agreguen una segunda imagen, voy a colocarle aquí. No quiso, gato rebelde, aquí, ahí está, tengo otro gato. Voy a agregar otra etiqueta, voy a agregar otra etiqueta, img, y aquí le voy a poner gato2.jpg. Y voy a colocarle aquí gato2. Ok, vamos a ver cómo se ve. Aquí está el gato 1, el gato 2 está muy grande. Vamos a colocarlo más pequeño. Recuerden que para cambiarle las dimensiones, simplemente podemos agregar o el ancho, vamos a colocarle igual 150. Ahí está. Tengo dos gatos. Listo, tengo el gato 1 y el gato 2. Lo que quería comentarles es que en un proyecto las imágenes no las vas colocando fuera de, digamos, en las raíces, ¿no? Sino que la agregas en una carpeta. Entonces vamos a agregar una carpeta aquí. Vamos a hacer botón derecho, nueva carpeta, y vamos a colocarle imágenes. Imágenes, por ejemplo. Y vamos a mover nuestras imágenes a esa carpeta. Mover, las estoy arrastrando, tal cual. Y le doy mover. Listo. En este instante, las imágenes que voy a utilizar en el proyecto las tengo dentro de una carpeta. Ahora, si me voy a mi navegador, fíjense que aparece rota la imagen. Imagen de gato arrepentido, gato 2 es el texto alternativo que yo tengo acá. Es lo que se va a ver en el navegador. ¿Por qué? Porque por alguna razón no está cargando el, en este caso, la imagen que tengo acá. ¿La razón cuál es? Bueno, la razón es que no le estoy pasando la ruta correcta. ¿Cuál es la ruta? Bueno, tengo que indicarle el nombre de la carpeta. Entonces, ¿qué voy a hacer? Bueno, voy a colocar el nombre de la carpeta, que es imágenes, slash, y ahí está gato 1. De igual forma, en la fuente 2 coloco imágenes, gato 2, y ahí está. Me voy y aquí está de nuevo. Cuando me voy al navegador, aquí están de nuevo las imágenes. ¿Lo tienen? Lo tienen, lo tienen. Listo, perfecto. Ok, ok. Otra, vamos a continuar. Me voy a ubicar aquí al final, le voy a dar enter y voy a agregar un comentario. Vamos a ver los párrafos. Párrafos. Bien, en el caso de los párrafos, así como nosotros tenemos imágenes, tenemos listas no ordenadas, tenemos párrafos, tenemos cualquier cantidad de elementos, la etiqueta P, en este caso, nos permite agregar párrafos, ¿no? Esto es una párrafo. Bueno, esto no es un párrafo, esto es una línea. Oración. Vamos a ver. Ajá, esto es una oración, aparece aquí en la parte de abajo. Pero si quisiéramos tener un párrafo para que veamos cómo se ven, podemos colocar texto de relleno. El texto de relleno en HTML lo podemos escribir como Loren. Estoy seguro que han visto en alguna parte el texto relleno que dice Loren Itsu. Esto, ¿no? ¿Qué es esto? Este es texto relleno, simplemente es para ver cómo se ve. Aquí está. Si nosotros hacemos doble clic,
Aquí vemos texto de relleno. Aquí. Listo. ¿Lo ven? Ajá. Ajá, ¿lo tienen? Lo tienen, listo, perfecto. Entonces tenemos acá. Tenemos listas no ordenadas, listas ordenadas, tenemos las imágenes, tenemos los párrafos, ¿ok? Otra de las cosas que solemos utilizar bastante son los enlaces. Los enlaces, vamos a agregar un comentario, voy a darle enter. Enlaces. Voy a agregar un anchor, una etiqueta A. La etiqueta A de anchor o de ancla tiene también una etiqueta de apertura y una etiqueta de cierre. Y viene un parámetro por defecto que es el parámetro o el atributo href. Este atributo lo que me permite es indicarle dónde yo quiero que vaya, ¿no? Por ejemplo, vamos a suponer que nosotros queremos ir a esta página, ¿no? Ajá, la que teníamos ahorita, la que estábamos mostrando ahorita, esta, que estábamos mostrando, esta es la página de IMG, dentro de la documentación. Voy a copiarme un enlace, pueden copiarse un enlace cualquiera, ¿no? Voy a colocar Mozilla Developer Network, este enlace, aquí está, y voy a copiarme este enlace que está acá. Entonces me copio el enlace y yo quiero agregar a mi proyecto un hipervínculo que me lleve a ese enlace. De, en el atributo, en el parámetro href, yo le paso la dirección del enlace donde quiero que vaya. Y dentro de las etiquetas coloco la página, o sea, coloco la página, en este caso, coloco lo que quiero que se vea. Coloco lo que quiero que se vea. Lo que quiero que se vea, lo que quiero que vea el usuario. Me voy a explicar. Si yo me voy a mi página, me voy a mi página, aquí está. Fíjense aquí, aparece el Mozilla Developer Network. Cuando yo me ubico allí y le doy clic, pues me debería llevar, aquí está, me lleva a la página que le coloqué. ¿Lo ven? ¿Lo ven? ¿Lo ven? ¿Funcionó? ¿Qué debo recordar? La etiqueta Anchor, pues me permite, eh, en este caso, utilizar o llevar los enlaces, ¿no? Hay muchísimas etiquetas, o muchísimas etiquetas dentro de HTML, ¿no? Una de las más utilizadas. Ahora, la razón de ser del HTML es que yo pueda, de nuevo, estructurarme el proyecto. Esa estructura del proyecto es lo que me va a permitir luego tener de manera ordenada los estilos me refiero a los colores que yo voy a ir incorporando a mi proyecto. Una que van a ver muchísimo por ahí, voy a agregar otro comentario, es esta de divisiones. ¿Qué es unas divisiones? Las divisiones, básicamente, esta es una etiqueta div que me permite hacer divisiones, o sea, es una sección. ¿A qué me refiero con esto? Voy a ser un poco más específico acá. Cuando, por ejemplo, vamos a suponer que queremos hacer una división para esta parte del proyecto. O sea, cuando me refiero a una división, es que se pueda identificar de manera clara esta sección. Esta sección acá de
Es decir, una sección del proyecto. Una sección, una sección. De hecho, hay etiquetas que se llaman secciones donde agrupamos elementos comunes, ¿no? Ahora, ¿cómo hacemos eso? Pues nada, agregamos una división y simplemente, digamos que en términos de visuales no impacta mucho, ¿no? Pues yo agrego, por ejemplo, esto es un párrafo, este es un párrafo, párrafo en una división. Y se va a ver un párrafo normal, o sea, no va a cambiar nada. Aquí está. Esto es un párrafo, es una división. Fíjense que el texto se ve igualito a los demás. A los efectos de lo que necesitamos que entender es que esta división quizás pueda estar representando los textos del párrafo. De todas formas, ya vamos a entender la idea con un ejemplo que vamos a hacer. Me confirman si me han seguido hasta acá para pasar al siguiente, digamos, al siguiente tópico. El siguiente tópico es, bueno, ver cómo estructuramos un pequeño blog sencillo, ¿no? ¿Hasta aquí me siguieron? ¿Me comentan por el chat? Sí, todo bien, perfecto. Bueno, fíjense qué vamos a hacer. Vamos a abrir otro documento HTML. ¿Cómo abrimos el documento HTML? Hay varias formas. Puedo hacer clic aquí o puedo simplemente hacer clic aquí en el panel lateral izquierdo y voy a hacer New File. Le voy a colocar blog.html. Blog.html. Le doy Enter y tengo un nuevo documento. Me confirmo cuando todos tengan el nuevo documento. ¿Todos tienen el nuevo documento? Listo. Ok. Fíjense lo que vamos a hacer. Vamos a estructurar un pequeño blog para que veamos para qué nos sirve esta estructura, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Primero necesito que me vayan siguiendo. Vamos a colocar el signo de exclamación invertido. Tenemos un proyecto base de HTML. Este proyecto base le voy a colocar aquí dentro del title. Estas etiquetas meta básicamente me permiten bueno, están configuradas para que nuestra herramienta sea responsive, es decir, que se adapte en la medida de las posibilidades al tamaño del dispositivo de consulta. Por tanto, si el dispositivo de consulta es una tablet, pues se adapta al tamaño de la tablet. Si el dispositivo de consulta es un teléfono, pues se adapta a ese tamaño. Pero vamos a colocarle aquí blog o mi primer blog. Ahí está, mi primer blog. Y dentro del body, ok, dentro del body. Fíjense lo que vamos a hacer. Necesitamos identificar, vamos a construir algo como esto para que lo tengamos. ¿Para qué? Me voy a ir aquí. Me voy aquí. Voy a hacer esto. Vamos a hacer esto que está acá. Ya voy. Aquí. Aquí. Ok. ¿Qué vamos a tener? Vamos a tener una pequeña aplicación que va a tener identificado claramente la sección del título. Es decir, vamos a tener aquí una sección de título. Vamos a tener una, un cuerpo. Dentro de este cuerpo vamos a tener varios artículos. Cuando me refiero a varios artículos, me refiero a que van a ser de este estilo. Y cada artículo va a tener, aquí vamos a tener varios artículos, y cada artículo va a tener una imagen, o más bien va a tener, vamos a verlo así, va a tener un título, todos van a tener un título, vamos a tener una pequeña imagen. Voy a colocarlo aquí en blanco. Una pequeña, una imagen y van a tener texto, texto, texto. Ok, entonces
¿Por qué comento esto? Bueno, porque este es, digamos, el boceto de lo que vamos a construir. Títulos, podemos tener un subtítulo y aquí vamos a tener, vamos a tener un texto. Y vamos a agregar aquí un footer para que sea lo de contacto. Entonces eso es lo que vamos a tener, una sección de cabecera que va a identificar el título del proyecto. Aquí va a estar el título del proyecto. Aquí va a estar, esto va a ser una sección. Dentro de esta sección vamos a tener artículos y los artículos van a estar constituidos por estos elementos. Entonces, de esta manera vamos a estructurar nuestro proyecto. Este sería el boceto de lo que vamos a hacer. Bien, si estamos claros, vámonos a nuestro código y vamos a comenzar a construir. Lo primero que vamos a colocar va a ser dónde va a estar el título. Hay una etiqueta que se llama header, que, bueno, básicamente me permite, no modifica el comportamiento del texto, pero sí me permite identificar que dentro de estas etiquetas header voy a tener el título. Entonces voy a colocar un H1 ahí dentro y voy a colocar aquí mi primer blog. Ahí está. Entonces ahí está, digamos, la primera sección. Voy a darle otro enter para separarlo. Voy a tener, ahora bien, una sección, como les decía, esta sección que va a estar aquí, esta que estoy colocando acá por fuera, esta es una división donde voy a tener artículos y los artículos van a estar constituidos por un subtítulo, un título, un subtítulo, una imagen y un texto. Y esto va a ser un artículo. Voy a construir este apartado. Esta división podemos utilizar un sección, este. ¿Esa etiqueta para qué sirve? Para agrupar elementos comunes. Le voy a dar enter. Y dentro, ¿qué tengo dentro de esta sección? Tengo artículos. Voy a construir un artículo. Hay una etiqueta que se llama article, que también me permite, bueno, básicamente me permite agrupar. Ojo, yo pudiese hacer todas estas etiquetas con un div, pero el div es una división, digamos que no nos da idea en términos de concepto de lo que estamos haciendo, ¿no? Y como esto no es que solamente lo entienda la máquina, sino que sea intuitivo para nosotros, lo que realmente se trata de hacer es que el código que estamos construyendo sea fácil de entender. Entonces, más fácil de entender que este es el header, a que simplemente le coloquemos div y muchos div allí. ¿Me siguen la idea? Entonces, dentro de mi artículo, voy a colocar un título, un H2. Voy a colocar aquí primer artículo. Voy a colocar aquí los gatos y los perros. Y voy a colocar una P que diga los gatos son eh, muy panas. Ajá. Y luego voy a colocar una imagen. Ahora en esa imagen me voy a permitir utilizar una de las imágenes que ya tenemos acá. Para utilizar una de esas imágenes, tengo que colocar la ruta. Entonces voy a colocar el nombre de la carpeta, imágenes, slash, y voy a colocar aquí el gato uno. Como yo sé que esa imagen está por defecto muy grande, ya nos dimos cuenta que el ancho tiene que ser menor, ¿no? Entonces voy a colocarle 150 de ancho. Y aquí en el texto alternativo voy a colocarle gato, imagen de gato. Recuerden que ese texto es el que se va a mostrar en el caso de que la imagen no se pueda, por alguna razón, presentar. Y entonces tengo título del artículo, tengo un subtítulo, tengo una imagen y voy a agregar aquí texto.
El texto va a estar dentro de una etiqueta P y esa etiqueta P, vamos a colocarle texto de relleno, le voy a colocar Loren. Ahí está. Podemos ir revisando cómo se está visualizando el artículo. ¿Cómo podemos revisar? Bueno, vamos a detener aquí acabo de hacer clic aquí en detener el servidor y le voy a pedir que vaya de nuevo en vivo, pero con este proyecto. Ah, aquí está, ¿ves? Pa, 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 pa. Aquí está mi primer artículo. Voy a darle, oye, voy a ponerle un poco más, quitarle zoom para que se vea un poco mejor. Pero aquí está el artículo. Lo que quiero es que visualicen, digamos, la estructura, ¿no? Aquí está el título, subtítulo, o más bien, título del blog, título del artículo, subtítulo, ta, ta, ta. ¿Ya? ¿Lo ven? ¿Funcionó? Ajá, me comentan, sí, listo, Raúl. Ok, perfecto. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Perfecto. Necesitamos varios artículos. Pues, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer uso de la combinación de teclas más antigua de la historia de la informática. Vamos a seleccionar nuestro artículo y pues vamos a copiar control C y lo voy a pegar porque voy a pegar y voy a cambiarle el nombre aquí simplemente para identificarlo. Los gatos, voy a cambiarle el nombre del artículo 2, los gatos parranderos, parranderos. Para identificarlo, voy a dejar la misma imagen por el momento. Los gatos son panas, voy a colocarle dos. Y bueno, ahí tienes aquí. Y vamos a colocar un tercero. Vamos a colocarle un tercer artículo, digo yo. O sea, estoy copiando el artículo y lo voy a pegar dentro del section, ¿no? Aquí. Los gatos voladores. Oye, se me salió la cédula. ¿Quién escuchó el gato volador de ustedes? Vamos a ver. Diga yo. Pues estoy grabando esto. ¿Quién escuchó el gato volador? Ay, Dubraca, botaste la cédula por el suelo. Dubraca. Gabriel. Ah, ay, Dios. Adiós, allá rodó. Los gatos voladores. Bueno, aquí está. Vamos a ver cómo va quedando el artículo. Ajá, fíjense, aquí va quedando, ¿eh? Entonces, va quedando así. ¿Qué es importante entender? ¿Qué es importante entender? Bueno, y nos falta agregar aquí, vamos a agregar aquí debajo del section, ubíquense al final de la etiqueta de cierre del section y al mismo a nivel podemos agregar, voy a darle otro ente, una etiqueta de footer. ¿Qué es el footer? En la parte de abajo, simplemente. Y aquí podemos agregar un anchor de contacto, ¿no? Por ejemplo, eh, contacto, contacto. Y dentro del href podemos agregar un mail to, que es un argumento que me permite mail to y le colocamos un correo. El correo aquí, los, ponerle aquí el gato volador, @gmail.com. Aprovechando aquí estas memorias de Dubraska. Oye, Dubraska, yo te cuento, Dubraska. De Dubraska se soltó esa risa. Mail.com. Ahí está, el gato volador. Contacto. ¿Qué significa eso? Vamos a ver cómo se ve. Y aquí tengo una etiqueta de contacto. Ahí está. Entonces, HTML me permite construir la estructura del proyecto. Yo tengo un pequeño blog donde cada sección, fíjense algo, voy a hacer un zoom out aquí. Simplemente voy a hacer un zoom out.
Voy a hacer un zoom out simplemente para que veamos, apreciemos con mayor detalle. Ok, sé que no se visualiza lo que tenemos, pero lo que quiero mostrarle es que cómo se puede ver claramente la sección, cómo se ven claramente los artículos. Aquí está un artículo, aquí está otro artículo. Y el footer, ¿no? Y el header. Por aquí tengo el header. Entonces tengo el header claramente identificado, el footer. Esto es lo que nos permite hacer HTML. Es que nuestro proyecto tenga una estructura claramente definida. El comportamiento debería enviar en este caso debería abrir el navegador de correo que tenemos definido por defecto en nuestro computador. En mi caso, yo tengo el Thunderbird. Thunderbird es un cliente de correo. Si yo lo abro, me va a llevar a escribir un correo, ¿no? Desde el correo que tengo definido. En mi caso, osmer@academy.com y ya predefine un correo para el gato volador @gmail.com. Listo. Eso es lo que debería ocurrir. Claro, ¿por qué ocurre esto? Ok, perfecto. Debería ocurrir porque le estamos pasando este argumento. Voy a darle, porque estamos utilizando este argumento aquí, ¿no? Es decir, cuando pasamos exacto, mail to, muy bien, exactamente. Exactamente. Bien, listo hasta allí. Estos son los conceptos que en lo que respecta a HTML, o por supuesto, hay muchísimas más configuraciones, muchísimas más estructuras, pero lo que me interesa que ahora mismo podamos entender para seguir avanzando en la herramienta serían estos conceptos. Ahora, ¿qué es importante ahora que veamos cómo podemos, una vez que está identificado el proyecto, que entendamos cómo podemos darle estilo, ¿no? ¿Qué significa darle estilo? Bueno, vamos a ver cómo podemos cambiar de color. O sea, si yo quiero que el color de aquí del título sea azul y que los títulos de los artículos sean verdes y que el texto sea fucsia o verde o amarillo, qué sé yo. Entonces, esto es lo que nosotros ahora vamos a aprender con CSS, ¿no? Los conceptos reales que me interesa CSS que aprendan son los siguientes. Ok, vamos a crear, fíjense, hay varias formas de agregar estilo. Cuando me refiero a estilo es agregarle colores y cambiarle ciertos parámetros, ¿no? A nuestro texto. Por el momento que es importante para nosotros que aprendamos ahora mismo cómo yo relaciono este texto con un estilo en particular. Y para eso el concepto clave es el de selector. Eh, Primero, ¿qué vamos a hacer? Vamos a crear un nuevo archivo y ese nuevo archivo vamos a colocarle style.css. Style.css. Puede llamarse como sea, ¿no? Pero normalmente le ponemos style o main o base. Listo, lo tienen. Style.css. Un nuevo archivo. Ok, crear un nuevo archivo. Style.css. Estilo. Style.css. Perfecto. Yo necesito ahora decirle a mi proyecto, por ejemplo, yo tengo varias formas de relacionar este blog con la hoja de estilo o de agregarle estilo, ¿no? Vamos a utilizar esta que es la que más vamos a trabajar, ¿no? Pero hay varias formas de hacerlo. A ver, el primer concepto de selector que vamos a revisar es el de selector por etiquetas. Me voy a ir a mi hoja de estilo. Fíjense algo, voy a presionar la combinación de teclas que me permite agregar un comentario y fíjense los símbolos que agrega. Cada vez que yo presiono la selección de teclas o la combinación de teclas que me permite incorporar el comentario, el IDE, en este caso el VS Code, incorpora la combinación de caracteres
según el lenguaje con el que estoy trabajando. En este caso estoy trabajando con hojas de estilo en cascada, que es el acrónimo SC, hojas de estilo en cascada, y se incorpora pues los caracteres que hagan falta para el comentario, ¿no? Se incorpora allí. A ver, bien, entonces, selector por etiquetas. Selector por etiquetas. Selector por etiquetas. Bien, este selector por etiquetas funciona de la siguiente manera. En este caso, vamos a suponer que nosotros queremos cambiar el título del blog. Vamos por un color, ¿no? Vamos a cambiar, bueno, el título no, el color. Vamos a poner que lo queremos colocar azul, vamos a suponer. Vamos a colocar aquí y voy a escribo la etiqueta y aquí voy a incorporar llaves. Y dentro de esas llaves voy a colocar el parámetro, o en este caso el atributo que quiero modificar, ¿no? Y dentro del atributo voy a colocar o voy a asignar un argumento. Me voy a detener aquí. Fíjense, ¿cómo funciona el CSS? El CSS, en este caso, para aplicarlo, nosotros manejamos un concepto, que es el concepto de selector. ¿Qué es el selector? Es la manera en que yo asocio un estilo, por ejemplo, este color azul, a una etiqueta. Entonces, tenemos un selector por etiqueta cuya sintaxis, o sea, la forma de utilizarlo es el nombre de la etiqueta, dejo un espacio, agrego llaves y dentro de las llaves voy a tener un parámetro o un atributo que recibe un argumento. En este caso, para el caso del atributo color, el parámetro es azul. Puede ser cualquier color, ¿no? Simplemente le estoy pasando. Pero lo que necesito que entendamos es que en el caso de los selectores por etiqueta, funcionan de la siguiente manera. Escribo la etiqueta, espacio, escribo llaves de apertura y cierre, coloco el parámetro y aquí agrego agrego el argumento que recibe este parámetro. ¿Lo ven? Allí. Ahora bien, necesito poder relacionar este archivo, porque fíjense, tengo dos archivos eh, HTML. Y en los dos archivos yo tengo H1. Aquí yo tengo un H1 y aquí tengo otro H1. Necesito relacionar esta hoja. Si yo me voy a mi navegador, no ha cambiado nada. No ha cambiado nada, es porque no he podido relacionar, en este caso, en la hoja de estilo con el proyecto HTML. Para hacerlo, me ubico aquí en este caso, dentro del proyecto en el que quiero hacer la modificación. Y allí, dentro de la etiqueta head, debajo del title, voy a dar enter y allí voy a agregar una etiqueta que se llama link, que viene con dos parámetros por defecto. El primero, rel, que hace referencia a la hoja de estilo, que define como el estilo lo que vamos a hacer. Y el segundo parámetro de la etiqueta link que estoy agregando debajo del title, dentro de la etiqueta head, es un href. ¿Qué va dentro de ese href? Va la ruta de la hoja de estilo con la que estoy trabajando. En este caso, style. Si yo le puse María Antonia aquí, tengo que escribirle mariantonia.css. Josefina, josefina.css. O sea, coloco el nombre tal cual con la extensión que está acá, ¿no? Ahí está. En este punto acabo de relacionar este proyecto con esta hoja de estilo que está en mi proyecto base. Si me voy al navegador, aquí ya coloqué azul a mi título. ¿Lo ven? ¿Funcionó? Por aquí, me confirman. Sí, ok, funciona, perfecto.
Ok, vamos con calma, perfecto. Entonces, ¿qué otras cosas me interesa que aprendan dentro de la dinámica de asignación? Fíjense algo, nosotros tenemos eh, varios P, tenemos varios P tenemos P aquí dentro del artículo. A los efectos para practicar, voy a hacer lo siguiente. Voy a agregar dentro del documento HTML una etiqueta P que esté fuera del section. Está dentro del body y lo voy a colocar debajo del header. Voy a agregar una etiqueta P para que veamos algo, ¿no? Vamos a colocar aquí este es un párrafo fuera del section. Una etiqueta fuera del section. Section. Aquí, fuera del section. Este es un párrafo fuera del section. Ok, agreguen por favor esta P aquí para hacer el siguiente ejemplo. Vámonos a nuestra hoja de estilo. Ahora fíjense lo que vamos a hacer. Vamos a suponer que yo quiero cambiar, vamos a suponer que yo quiero cambiar aquí los H2, ¿no? Bueno, o el color de las P. Si yo continúo con la lógica de agregar una etiqueta, realmente quiero cambiar las P que están eh, aquí, que corresponden al artículo, ¿no? O los subtítulos. Vamos a suponer que quiero cambiar estos subtítulos, ¿ok? O el texto de estos dos, lo que está dentro del artículo. Vamos a suponer que lo queremos colocar verde. Si yo simplemente hago aquí P, abro mis llaves y de nuevo vuelvo a colocar el color y coloco verde, vamos a ver qué ocurre. Cuando nos vamos a nuestra aplicación, se coloca en verde todas las P, ¿no? Todas las P. Ajá. Pero realmente necesito cambiar este texto y este. Coloqué este modo de referencia. ¿Para qué? Para que veamos que podemos hacerlo de la siguiente manera. Entonces, ¿cómo cómo combinamos o cómo modificamos el selector, este selector, para que solamente se modifiquen las P que están dentro del artículo? Entonces podemos hacerlo de la siguiente manera. Una forma es la siguiente. Podemos ubicarnos aquí en la hoja de estilo y le voy a decir, mira, yo quiero que modifiques las P que están dentro del artículo. Los P que están dentro del artículo. Fíjense cómo cambia, ¿no? No sé si lo alcanzan a ver. Aquí, la P que tengo fuera del section ya no se está. Entonces, con esta sintaxis, yo indico un selector específico, o mejor dicho, mejoro el nivel de especificidad de mi selector. ¿Sí? Coloco el padre y luego el hijo y abro las llaves, el atributo que quiero modificar y el argumento que va a recibir. ¿Lo ven? ¿Funcionó? Es decir, por ¿qué es lo que me permite hacer esto? Esta es la forma en que yo voy modificando, digamos, sección por sección de manera específica lo que voy a construir. Los colores que voy a ir asignando dependerán de los colores que me pida el diseñador, ¿no? Pero en general depende de bueno, de lo que quiera hacer. Entonces, lo que quiero hacer o lo que necesitamos hacer básicamente es entender cómo la herramienta nos permite ir agregando, modificando el estilo del documento. ¿Hasta ahí me siguen? ¿Hasta ahí me siguen? Pa, 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 pa. Bien, perfecto. Vamos a ver otro selector.
Así como tenemos el selector por etiquetas, voy a agregar aquí otro comentario, también tenemos el selector por clase. Selector por clase. A ver, en el caso del selector por clase, ¿qué es lo que hacemos? Fíjense, me voy aquí al proyecto. Nosotros dentro de nuestro proyecto tenemos documentos comunes, ¿no? O sea, o más bien, estructuras comunes. Me refiero con estructuras comunes al hecho que, por ejemplo, los títulos, todos los títulos de los proyectos, pudiéramos querer colocarlos en un color. Fíjense que los títulos yo los tengo en un H2, pero pudiera ser que tenga otro H2 que esté fuera del título o fuera del título. Yo creo que vamos a ver mejor el ejemplo si colocamos aquí el... Sí, vamos a ver aquí con el caso de las H2. O pudiesen ser los P, ¿no? Vamos a agregar una clase que diga aquí, vamos a agregar un atributo que se llama class. Y aquí voy a colocar títulos. Le coloco un nombre. Ok, ¿cómo funciona esto? Funciona de la siguiente manera. Al elemento HTML que yo quiero modificar, digamos que pertenece a una misma clase de elementos. Cuando digo clase de elementos, es que estos son títulos. Entonces, yo quiero modificar el estilo de los títulos. Este es un título, este es otro título. Si quiero modificar el estilo de los títulos, pues tengo que agregar esta clase. Este nombre se lo doy yo. Este nombre puede ser Petra, María Antonia, Juana, Josefina, Ruperto, el que sea. No, se estila que el nombre que utilicemos en la clase tenga sentido, pues con la naturaleza del elemento que estamos trabajando. Es decir, si estos son títulos o subtítulos o texto dentro del título, pues le podemos dar un nombre que nos haga sentido con eso, ¿no? ¿Me siguen la idea? Entonces ese nombre, en este caso le colocamos títulos, lo que hacemos es agregarle, lo que hacemos es agregarle esta clase a lo que, a los elementos que queremos que tomen el estilo que le vamos a asignar a esta clase. Es decir, bueno, vamos a relacionarlo y luego se lo agregamos para que vean cómo funciona. La manera de yo hacer mención aquí a esta clase perdón, hasta allí, hasta allí. La manera de yo hacer mención, la manera de nosotros hacer mención a ese selector por clase es con el hashtag. Es decir, vamos a colocar hashtag y aquí voy a colocar el nombre de mi clase. ¿Cómo se llama mi clase? En este caso se llama títulos. Voy a copiar aquí. Copiar. Y aquí voy a colocar títulos y luego lo demás, ¿no? Lo demás significa mis llaves. Y aquí voy a colocarle color y le voy a colocar utilizamos verde, utilizamos azul, vamos a utilizar rojo. Ahí está. Entonces vamos a ver cuando nos vamos a nuestra aplicación, ¿dónde está? No, no agarró, ¿por qué no agarró? Títulos, ¿por qué no agarró? Ajá, es con punto. A ver. Ah, sí, títulos. Es con punto, es con punto. Ajá, es con punto. El numeral es con el ID, perdón. Me confundí aquí un momento. Ok, con punto. Bien, entonces, con la sintaxis del punto, el punto y el nombre de la clase que utilicé en el proyecto, este nombre, modifico el estilo en este caso, del elemento HTML que quiero modificar. Si quiero que se agreguen los demás, pues nada,
le incorporo la clase al resto de los elementos HTML que quiero modificar. Por ejemplo, entonces aquí sería, simplemente me copio la clase y su argumento y me voy a la etiqueta de apertura del elemento HTML y en la etiqueta de apertura pego la clase. En este caso en el H2, en el H2. Voy a revisar el proyecto y allí tengo modificado, en este caso, los textos de los colores de los títulos de los artículos. Si quisiera modificar, si quisiera modificar, por ejemplo, vamos a suponer que quiero modificar los subtítulos. Agrego una clase aquí en P, vamos a agregar una clase nueva y voy a colocar subtítulos. Me voy de nuevo a mi hoja de estilo y voy a colocar aquí punto subtítulos, llave, color y le voy a colocar aquí, vamos a suponer que quiero que sea negro, black. Ahí está. Aquí está. Fíjense que mis subtítulos quedaron negros. Si quisiera que se modifique el resto de los subtítulos, pues nada, lo incorporo, lo incorporo acá. Acaso los subtítulos. Estoy cambiando el estilo del subtítulo dentro de los artículos. Si quiero que aplicárselo a todo, de nuevo, copio la clase y se lo pego en la etiqueta. De todos estos atributos se agregan en la etiqueta de apertura. La etiqueta de apertura. Etiqueta aquí de apertura. En la etiqueta de apertura. ¿Lo tienen? Entonces, aquí dentro de los... Ahí está. Aquí están, entonces modificamos las etiquetas de apertura. Listo. Tarara. ¿Lo tienen? Y finalmente, muchachos, el otro selector que vamos a ver, que vamos a utilizar, que son los conceptos que me interesa que manejemos. ¿Funcionó? No me funciona. Raúl, Raúl, ¿por qué? Raúl, verifica. Vamos a ver. Vamos a chequear aquí, don Raúl. Raúl Catalino. Aquí en el caso de, revisa que lo estás colocando bien, que está cerrado. ¿Por qué no podría funcionar? Revisa que la clase está asignada de manera correcta. Revisa la clase. Revisa la clase. No. Revisa la clase. Revisa la clase. Y vamos a ver aquí en el código, en el style, que tengas el punto. Aquí, Raúl. El nombre tiene que ser exactamente igual al que colocaste dentro de la clase. Si me puedes enviar una captura de pantalla por aquí, por el chat, de lo que tienes aquí, está bien la clase y tiene el punto. Ok, vamos a ver. Ya la envío. Vamos a ver, vamos a revisar. Los demás sí te funcionaron. Oye, aquí está cayendo palo de agua. Ok, vamos a ver aquí qué tiene Raúl. Ajá.
P, class, subtítulos, subtítulos. Pásame la captura de pantalla del... Ajá, pásame la captura de pantalla del style, del archivo de style.css, subtítulos. Raúl, pásame la captura de pantalla de la hoja de estilo. Los demás sí te funcionaron, Raúl. Ok, hoja de estilo. Tur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 u. Hasta el color verde. Subtítulo. Ajá, mira, Raúl Catalino. Raúl Catalino, préstame atención. Préstame atención. Ajá, un detallito, un detallito. Fíjate, dentro de la sintaxis tienes el nombre del, que es lo único que tienes diferente ahí, ¿no? Que no le hice énfasis en eso. Está el punto, el nombre de la clase, el espacio, las llaves, el atributo, los dos puntos, el argumento y se cierra con punto y coma. Raúl, no tienes el punto y coma en el blanco. Agrégale el punto y coma aquí al final y debería funcionar. Este punto y coma. Listo. Funcionó. Raúl, ya le envío. Raúl, ¿estás ahí? Raúl, pásame la... Dime, funcionó. Dale. No me funciona. ¿Le agregaste el punto y coma? ¿Quién fue este? Ajá, dale clic al blog.html. Sí, ok, ahora sí. Guardaste. Turururururu. La aplicación tiene algún compilador que nos permita validar la sintaxis. Bueno, en el caso HTML, en el caso HTML, si me como aquí la punto y coma, HTML no me lo permite. Lo que sí que cuando después que activamos bueno, después que activamos la IA, en la clase que viene, vamos a activar las IA. O sea, las IA son los asistentes virtuales, ¿no? Y los asistentes virtuales van a ir completándonos mucho de este texto. Ahorita yo lo desactivé, lo tengo desactivado aquí el Copilot, este, pero lo vamos a activar. Y cuando tenemos, por lo general está activado, nos autocompleta todo esto de manera. Oye, Raúl, pero ya después de haber agregado el punto y coma, debería estar funcionando la clase sin problemas. Si yo le cambio aquí vamos a agregarle otro color aquí, tomato, le agregué otro color a los subtítulos para ver. Aquí está, aquí se cambió el color de los subtítulos. Y verifica que estás guardando, por favor. Vete aquí a File, Autosave, File, Autosave. Verifica que el nombre, bueno, creo que el nombre sí era el mismo. Me pasas la captura de pantalla del style. Ok, tiene autosave. Todavía no funciona. Cierra y abre. Bueno, pero debería tomarlo ahí de una vez. No estamos haciendo nada extraño. A ver, black. Punto selector por clase. Punto subtítulos, artículo P, green. .
hasta el verde. ¿El rojo te funcionó? Raúl. Punto títulos. Ajá. Pero, bueno, pero vamos a ver la captura de pantalla para ver del títulos. El H2 aquí. Agregamos la clase. La única razón por la que no se pudiese estar aplicando es que tendríamos un estilo, tenemos un H1, artículo P verde y los títulos. ¿Y cómo se está viendo el proyecto? ¿Qué color está mostrando? Está mostrando negro. O sea, de qué color se ve, por ejemplo, los títulos? Que los tienes aquí en el H2 para ver. No se muestra el blot. ¿Cómo que no? No, pero Raúl, vas a acabar con mi vida, Raúl. Dale clic allí. O sea, en esa imagen que me pasaste, dale clic al blog.html. Dale clic al blog.html. O sea, en la imagen que me pasaste, dale clic al blog.html y me avisas. Bueno, supongo que en blog.html es donde tienes el proyecto, ¿no? Dale clic allí y me avisas. Ok, para ir finalizando, aquí, fíjense, lo otro que íbamos a ver es la imagen que te pasé. Ajá, pero a ver, sígueme aquí, ven. Detén el servidor, aquí en la parte de abajo, lo detienes, le vuelves a dar Go Live y te sale esta imagen, ¿verdad? Listo. En esta imagen le das clic al blog.html. Aquí está. Y debería aparecer. ¿Me confirmas? Listo, ahora sí funciona. Raúl. Ok, gracias, Raúl. Fino. Muy bien, fíjense, el otro, para cerrar aquí este tópico, el otro selector, vamos a agregar un comentario, nos ubicamos en la hoja de estilo, voy a agregar aquí selector por ID. El selector por ID básicamente nos permite incorporar o modificar el estilo de un documento en particular. Por ejemplo, vamos a suponer que nosotros queremos modificar el estilo de la P de esta P que está aquí, ¿no? Entonces voy a agregarle aquí un ID y ese ID va a ser igual. Voy a agregar a la P que está debajo del título. A la P que está debajo del título. A la P que está debajo del título. Entonces, en esa P que está debajo del título, por ejemplo, voy a agregarle texto. Texto. Vamos a ponerlo así, dejarlo así. Ese texto, vamos a suponer que nosotros queremos que sea, me voy aquí al final, yo tengo por aquí un color de las P, me voy al final, selector por ID, y aquí sí voy a colocar numeral. Y aquí voy a colocar el nombre del ID. Y ese ID le voy a incorporar un color. Ojo, hay cualquier cantidad de parámetros. No estoy utilizando, voy a colocarle blue violet, un color aquí para identificarlo. Y me voy aquí a mi texto y aquí está. Aquí tomó el color que estábamos. ¿De qué me sirve el ID? El ID es para modificar el estilo de, bueno, de elementos muy específicos, ¿no? La diferencia entre el ID y la clase es que la clase se lo aplicó varios elementos. Correcto, el ID debe ser único.
No debería. Si tienes varias etiquetas con ID, no es no, o sea, en términos de concepto sí puedes hacerlo. Es lo que estaba explicando. Este, el concepto es que la clase es para escenarios en los que yo tengo que aplicarle un mismo estilo a varios elementos. Y el ID es cuando quiero aplicarle un estilo a un elemento específico del proyecto. Funcionan igual, funcionan igual. Te puedes comer la luz roja, te puedes comer la luz roja, pero no deberías. Entonces el tema del ID es que eh, esto, ¿no? El concepto es aplicarlo a un elemento en particular. Por ejemplo, se lo estamos aplicando, oye, a estas P que están debajo del texto. En teoría, esta ID no debería utilizarlo para otra P, ¿no? O sea, si quiero aplicar un estilo a varios elementos, utilizo el concepto de clase. Por ejemplo, aquí títulos. Yo se lo aplico aquí a los títulos. Este debería ser aquí, texto, no sé, 01, texto 01. Y lo modifico aquí en el estilo texto 01, 01. Ahí está. Y lo veo aquí, texto 01. Es decir, el concepto es que lo estoy aplicando a un elemento, pues, concreto, tal cual como tú acabas de preguntar, Mr. Tervis. Bien, listo, ¿me siguieron hasta acá? Ok, ¿qué vimos hoy? Vimos, digamos, los conceptos de que nos hacen falta, unos primeros conceptos básicos de fundamentos HTML. Lo que me interesa que recuerden de aquí es que HTML nos permite definir la estructura del proyecto y lo otro que vimos fue cómo se agregar, cómo se relaciona, en este caso el CSS. El CSS es un mundo de cosas, pero los conceptos que necesito que manejemos son los diferentes selectores que nos permiten asociar una parte del proyecto con un estilo en particular. Ya aquí los parámetros que yo puedo cambiar son infinitos, ¿no? Son muchísimos. Puedo cambiar tamaño, color, tipo de letra, etcétera, etcétera. Pero por el momento, estos son los dos conceptos que necesito que manejemos para seguir avanzando. La clase que viene vamos a trabajar con el sistema de control de versiones y vamos a ver cómo esto que acabamos de hacer lo podemos incorporar a nuestro repositorio de GitHub que necesitamos tener activo. Así que necesito que creen la cuenta de GitHub para la clase que viene y vamos a trabajar con el sistema de control de versiones Git para hacer esto. Bien, voy a detener la grabación.